Bueno, primero que nada, quiero saludarlos a todos. Quiero decirle que el autor que hoy vamos a ver es particularmente difícil. No sé si tanto conceptualmente como por la manera en que escribe, y esto lo hace particularmente un poquito más difícil todavía. El autor que vamos a ver es Jacques Lacan, un psicoanalista francés, psiquiatra, y que ha hecho grandes aportes tanto al psicoanálisis como a la filosofía. Bien, algunas cosas ya son retomadas desde Freud, algunas cosas ya se podrían encontrar en Freud, y esto lo dice el mismo Lacan. Lacan ya plantea que él no decía nada nuevo, que si hay un único concepto que se puede adjudicar es el del objeto A. Básicamente él lo que está planteando es un retorno a Freud, es un retorno a una lectura de Freud en la cual él creía que los post-freudianos habían olvidado el verdadero sentido del descubrimiento de Freud. Bien, lo primero que tenemos que entender es, por ejemplo, es el concepto de deseo, ¿no? Vamos a intentar explicarlo de una manera un poco casi cronológica en el desarrollo del ser humano. Bien, porque encontramos cosas como, por ejemplo, en el ser humano vamos a encontrar, en vez de un instinto, vamos a encontrar pulsión, vamos a encontrar deseo, vamos a ver que es completamente distinto. Entonces, Freud ya algo de esto hablaba. Freud decía, cuando hablaba de la primera experiencia de satisfacción, él decía que en el niño aparece una necesidad en un primer momento, una necesidad casi biológica, podríamos pensar. Esa necesidad biológica va a servir para apuntalarse el deseo ahí, van a ser apuntalado a eso, construido a partir de eso. La necesidad biológica es una estimulación interna, pongámosle en las tripas del sujeto, y esta estimulación o esta excitación interna que se produce en el interior del cuerpo hace que este niño reaccione instintivamente en un primer momento mediante una acción casi mecánica, como es el llanto. Bien, pero a diferencia de los animales, encontramos en el ser humano que el ser humano nace en un estado de desamparo. Es decir, va a necesitar de un otro que venga y lo auxilie. En los animales no, los animales nacen inmediatamente, ya están caminando al lado de la madre, por ejemplo las jirafas, y están tomando la teta. En las personas no, nacen prematuras, parecería ser. Nacen en un estado prematuro y requieren de un otro que venga a auxiliarlos. Bien, es decir, va a necesitar de una madre, por ejemplo, no necesariamente, pero puede ser una madre, lo que se conoce como madre generalmente, y que traduzca este llanto, que es una acción casi mecánica que decíamos recién, que lo traduzca en algo específico, digamos, que produzca y diga, que produzca un significado a eso que no tiene significado en sí mismo, que es el llanto, que le ponga palabras. ¿Qué es que le ponga palabras? Podemos decir, bueno, que diga tiene hambre. Por ahí el bebé no tiene hambre, por ahí le duele un brazo, pero la madre ante el llanto dice tiene hambre y le da la teta. Bien, esto va a dejar una marca, una huella, dice. Queda un registro mental, dice Freud, de que hubo una estimulación y que esa estimulación se evacuó de alguna manera, y esto queda registrado mediante cómo se evacuó mediante ese objeto, bien, la teta. Pero no solo queda la marca esta, sino que queda la marca también de otra cuestión, que es, queda también, no solo viene la teta, sino que viene la teta acompañada de un montón de cuestiones, como son caricias de la madre, puede ser el cariño, palabras que le dice, y por otro lado también queda el llanto asociado a la palabra. Digamos, ya el llanto adquiere la dimensión de palabra. ¿De qué palabra? De hambre. ¿Por qué? Porque cuando el bebé llora, la madre dice, ah, tiene hambre, y le da la teta. Bueno, entonces la palabra hambre queda asociada al llanto. Es decir, el llanto adquiere una dimensión, dirá Lacan luego, de un significante en sí mismo. ¿Bien? Entonces acá aparece algo, que aparece una distancia respecto entre la necesidad del sujeto y el objeto. Esta distancia va a estar mediada por la palabra.
podemos decir. Es decir, cuando vuelve a aparecer la necesidad, ya ese nene va a llorar porque sabe que mediante el llanto, ¿no? O digámosle para la madre hambre, va a llamar a esa madre y va a traer ese objeto teta que le va a dar de comer. Es decir, eso que debería ser instintivo, que es instintivo en los animales, como tengo hambre, dirá un animal, y va y agarra la teta directamente, acá no, acá está mediado por la palabra, es necesario un llamado. Bien, y ahora cuando vuelve a surgir esta estimulación interna que llamamos hambre, lo que ocurre es que cuando surge esta estimulación, lo primero que ocurre, dice Freud, se activa la huella anémica, ese registro que habíamos dicho que quedaba de esa primera experiencia de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo primero que ocurre es la alucinación, una especie de alucinación. Lo primero que hace es cuando surge esta estimulación, como quedó asociada a ese recuerdo, se activa el recuerdo primero. Pero como el recuerdo no alcanza para calmar esa necesidad que tiene el nene, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, produce de nuevo el llanto y vuelve a llamar a la madre. Bien, en este momento es cuando el nene comprende que esa teta está afuera y no adentro de su cabeza donde estaba la huella, podríamos pensar. Se aparece una primera diferenciación yo no yo. Esto es un yo primitivo, podríamos pensarlo. Bien, entonces, otra cuestión importante, cuando surge y se reaviva esa huella, lo que aparece es el deseo. ¿Por qué? Porque aparece no solo la idea del objeto, sino también aparece todo lo otro que venía acompañado de ese objeto. Y como la experiencia real que va a tener otra vez con la teta nunca va a ser igual a la del recuerdo, va a dejar una diferencia esto. Y esa diferencia es el deseo en sí mismo. Lacan llama al deseo como la diferencia que queda entre la necesidad y la demanda. La necesidad es cuando se satisface, dijimos, instintivamente, con un objeto específico. Tengo hambre, me calmo con el objeto directamente. La demanda implica demanda de amor, es decir, implica demanda de algo más. Bien, entonces, en el medio de estas dos cuestiones aparece el deseo, según Lacan. Bien, ahora, vemos que el ser humano pierde algo de lo instintivo mediante este procedimiento. Lacan lo explica, esto es Freud, pero Lacan lo explica de otra forma a este mismo hecho. Él va a decir que los animales, en el reino de los vivientes, mejor dicho, de los seres vivos en estado natural, aparece lo instintivo, ¿verdad? Aparece un saber, podríamos decir, una especie de saber en el cual el animal tiene preprogramado qué es lo que quiere, lo que tiene que hacer ante una situación. Si tiene que copular, todos copulan más o menos de la misma forma. Si tienen hambre, cómo tiene que cazar, ya está programado en su información genética, dirán algunos genetistas, y esto genera de que lo podemos corroborar, mejor dicho, en cualquier animal o en cualquier animal de la misma especie. Podemos tomar, si por ejemplo tomamos los leones, la forma de cazar en un león, en otro o en otro, va a ser más o menos igual. Esto es lo que nos da la pauta de que es instintivo. Bien, y tiene un objeto específico también. Si por ejemplo los leones van a cazar cebras. Es muy raro que un león, por ejemplo, case a otro león. Bien, ahora, esto es en el reino de los animales en estado natural. Pero ¿qué pasa en los animales cuando están en cautiverio o cuando están en un estado de encierro o de domesticación? De animales domésticos, por ejemplo, aparece que se pierde algo del instinto, y esto lo vamos a ver ahora. El punto es que los animales tienen instinto, entonces las personas, en cambio, no. ¿Por qué? Porque Lacan va a decir, las personas están tocadas por el lenguaje, entran en el baño del lenguaje. Esto quiere decir que cuando son tocadas por el lenguaje, el ser humano es un ser alterado, va a decir. Es un ser que está enfermo, pierde algo, tiene modos enfermizos de satisfacción, modos alterados de satisfacción que no tienen que ver con lo instintivo, va a decir Lacan. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el ser humano entra el lenguaje
o por lo menos en la comparativa entre el animal y el ser humano, se ve que uno se satisface directamente con un objeto y todos los miembros de la especie más o menos igual, ¿bien? Y otro no. En el ser humano la satisfacción se produce de manera diversa, por ejemplo. No lo puedo corroborar, como por ejemplo decir la copulación en los animales, es más o menos igual, de la misma forma entre todos los miembros de la especie. Cualquiera de los miembros de la especie en que yo quiera ver cómo copula de una forma más o menos similar. Ahora, si yo pienso en las personas lo hacen todos de una forma muy distinta. Algunos se casan incluso, otros se enamoran, pasan cosas muy raras, ¿bien? En el ser humano. Entonces él dice, hay algo de la satisfacción que está alterada. ¿Y por qué está alterada? Por el lenguaje, él va a decir. Y él va a pensar que el lenguaje no es el ser humano un animal racional solamente, es decir, como lo pensó la filosofía anteriormente, o muchos evolucionistas, que el ser humano es un animal en el cual se le agregaría una función más, que sería el lenguaje, que es una función que se le agrega aparte, o sea, es un animal que aparte tiene lenguaje. No, él va a decir, el lenguaje lo altera de tal manera que lo saca del mundo natural al ser humano. Y esto es un camino de ida, en el cual no hay vuelta atrás, va a decir Lacan. Entonces, para Lacan, ese lenguaje es el que altera algo en lo instintivo y implica, él va a construir un momento mítico en el cual va a decir, cuando el lenguaje toca al ser humano, la palabra, lo corre de lo instintivo. Y en esto viene la explicación freudiana, podríamos ubicar, por ejemplo, la primera experiencia de satisfacción. Otra manera de pensarlo es pensar que incluso la palabra precede al viviente. Por ejemplo, el nombre, ¿no? El nombre ya lo antecede. Ya hay el sujeto es insertado, bañado en ese lenguaje lo va a alterar y lo va a hacer perder algo de ese goce mítico que era instintivo, va a decir Lacan. Bien, pierde algo de ese goce mítico instintivo. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, vamos a ver, dice que como va a perder este objeto complementario que ocurre con el instinto, el objeto complementario es, tengo hambre, me satisfago directamente con lo que tengo que comer, puntual, lo que me prefija la especie. Esto el lenguaje lo altera, dice, está perdido. Entonces aparece que el ser humano va a tener una satisfacción polimorfa, de distintas formas. ¿Qué es lo que dice Freud cuando dice el niño es un perverso polimorfo? Eso se refiere. Es decir, aparece la diversidad de objetos que intentan recuperar algo de este objeto perdido, en el cual habría complementariedad instintiva. Este objeto perdido es el que Lacan denomina objeto A. Entonces, bien, la satisfacción, entonces dijimos que se va a dar de manera polimorfa, de muchas formas. Por eso Freud decía que el niño es un perverso polimorfo. Entonces, lo toca, habría un primer momento mítico en el cual el humano es un viviente, podríamos decir, es puro organismo, lo toca algo del lenguaje y el lenguaje lo transforma en algo, en algo alterado, ¿no? En algo polimorfo. Aparecen las pulsiones, porque ya vimos el tema del deseo, vimos que aparecía el deseo y la forma particular en que se manifiesta el deseo van a ser las pulsiones, que en un primer momento son parciales. ¿Qué quiere decir que son parciales? Para Freud se satisfacen anárquicamente, se satisfacen autoeróticamente. Lo vemos, por ejemplo, en un primer momento en el chupeteo del bebé. El bebé sigue chupeteando al aire, dice. Ya comió y sigue chupeteando al aire. ¿Por qué? Dice, porque eso le produce una satisfacción autoerótica. Y así las distintas zonas del cuerpo, vamos a ver que se satisfacen de manera anárquica. Por ejemplo, la mirada, ¿no? Bueno, ahora, el lenguaje, dijimos, entonces aparentemente alteraría al ser humano, ¿no? Lo saca de la naturaleza y lo vuelve una forma de gozar caótica, ¿no? Aparece multiplicidad, abre a la multiplicidad de objetos y el ser humano parece que se intenta satisfacer con un poco de todo, pero no hay una regulación clara. Entonces, lo que va a pasar luego, plantea Lacan, es una regulación le va a dar el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje también da la ley, se transmite a través del lenguaje, las leyes.
En Levi-Strauss decía la prohibición del incesto, ¿no? La prohibición del incesto es una ley que atraviesa a todo el ser humano. Bueno, entonces ya no va a ser cualquier objeto en el que te vas a satisfacer. Aparece el lenguaje, provee de una ley, o podríamos decir, sí, está bien, el lenguaje provee de una ley, y esa ley va a regular que no puede ser toda esa multiplicidad de objetos. Es decir, lo que el instinto ya venía preprogramado, ¿qué debe hacer el animal? ¿No? Es un saber que le indica qué hacer ante ciertas situaciones y que está preprogramado. Acá viene por el lado de una ley. Viene por un lado de una ley, y esa ley va a llamarla Lacan el nombre del padre, la va a llamar la ley paterna. Bien, que se da en el complejo de Edipo. Las pulsiones parciales implican multiplicidad de objetos, bien, pero también podemos pensarlo de otra forma, multiplicidad de objetos pero menos uno, ¿no? El objeto incestuoso. Y la ley viene a imponer una regulación en ese sentido. Y lo que va a plantear Lacan es que, por ejemplo, para que el niño sobreviva es necesario ser alojado en el deseo de la madre. Bien, esta cuestión de lo que decía René Spitz sobre el marasmo infantil, de que sin cariño el niño no sobrevive porque nace prematuro y necesita del cariño de la madre para poder sobrevivir. Bueno, es decir, ahí se ve claramente el deseo de la madre. Ese niño tiene que estar presente para darle los cuidados. Bien, ahora, ese niño queda alojado como objeto de ese deseo de la madre. La función paterna lo que viene a imponer es una regulación. Lacan lo llama el palito en la boca del cocodrilo. Esto no es otra cosa que sacarlo de esta trampa que es el deseo, que no quede entrampado en el deseo de la madre. De esta manera, la ley paterna va a lograr imponer una regulación que le diga qué hacer al sujeto en ciertas situaciones. La ley paterna comienza así, pero después, digamos, se puede traspolar a distintos momentos de la vida, cuando el sujeto sabe qué hacer ante determinadas situaciones. Bueno, entonces el punto clave es esto. Hay un primer momento mítico, ¿no?, que habría un estado de naturaleza instintiva en el cual se satisface con un objeto específico, donde no hay mediación por la palabra, ¿no? Pero como el cachorro humano nace en un estado de desamparo, requiere un otro auxiliador. Ese otro auxiliador necesita significar el llanto. Entonces ya aparece una distancia entre la necesidad y el objeto mediada por la palabra. ¿Bien? Y esto va a generar que se pase de la necesidad a la demanda. No necesito, la necesidad se cubre directamente como un objeto. Lo que yo necesito es el amor de mi madre para que me dé de comer, para esto, para el otro, ¿no? Porque si la madre no tiene amor, el bebé se muere en ese estado de desamparo. Es otra forma de pensarlo. Bien, bueno, y después pasamos de eso a esta palabra lo altera, entonces vemos al ser humano. Bien, hace una primera alteración, y la segunda, y después el lenguaje le va a dar una regulación a eso. Le va a dar una regulación a ese goce anárquico que hablábamos antes. Bueno, otro punto interesante es poder definir el sujeto. Bien, para Lacan el sujeto va a ser diferente que en la filosofía. En la filosofía, la tradición filosófica generalmente pensó al sujeto como agente, como el actor, digamos, como el que ejerce algo, el que lleva a cabo algo, y muchas veces fue confundido el sujeto con el yo, fue asimilado. Bien, ahora bien, lo que va a decir Lacan es que el sujeto no es el agente, sino que es el producto. ¿Qué quiere decir esto? No es el actor, sino que es la obra, podríamos pensar. Entonces, ¿quién es el actor? ¿Quién lo produce ese sujeto? Sería la pregunta. Y es muy sencillo. En Lacan, lo que va a producir al sujeto es el lenguaje. El lenguaje produce un sujeto, pero ¿por qué dice el lenguaje produce un sujeto? Porque él piensa en la experiencia del inconsciente. Y él dice, el sujeto es un sujeto inconsciente el que hablaba Freud. Porque Freud no trabajaba con el yo, Freud trabajaba con el inconsciente.
Bien, en cambio el yo es una instancia de alienación por esta cuestión que vimos la otra vuelta del estadio del espejo. Es decir, si yo miro, si el yo es una copia de la imagen del otro, ¿no? En el plano imaginario, es decir, la imagen en el espejo, el yo se construye cuando yo me veo en el espejo. Bien, el yo se construye cuando yo me veo en el espejo. Pero lo que veo en el espejo es mi imagen, no soy yo. ¿Bien? Entonces yo me construyo a partir de una imagen, y encima una imagen que no es real porque es invertida. Y la parte de atrás no la veo tampoco. No hay una representación, por ejemplo, de la espalda. Bien, entonces dice, el yo es una instancia de engaño, de alienación. Entonces no puede ser el sujeto eso. El sujeto es inconsciente, va a decir. Ahora, Lacan lee en ciertos textos de Freud, por ejemplo en el del olvido de los nombres propios, en Psicopatología de la vida cotidiana, y ¿qué ve ahí? Por ejemplo, Freud se olvidaba el nombre de Signorelli, y en su lugar se acordaba el de Botticelli, ¿no? Entonces decía que se había desplazado, ¿no? Planteaba la idea de desplazamiento. Después, por ejemplo, la interpretación de los sueños hablaba de la condensación, ¿no? La condensación es cuando las palabras, aparecen dos palabras fusionadas en una misma, ¿bien? Componiendo una palabra. Entonces ahí lo que va a haber son los procesos de metáfora y metonimia. Proceso de metáfora y metonimia, es decir, lo importante que hay que entender de esto es que lo que ve son procesos lingüísticos ahí. Aparecería el inconsciente funcionaría con la misma estructura que un lenguaje. Bien, habría un desplazamiento en una cadena lingüística, en un discurso, por ejemplo, y entre cada significante o cada palabra que existe en ese discurso, por medio de analogías, se podrían utilizar varias. Por ejemplo, si yo digo casa, podría utilizar hogar, casa, edificio, etc. Bien, después paso a la siguiente palabra, casa linda, supongamos. Bueno, ahí hay un proceso de desplazamiento. Bien, entonces aparece un corrimiento, el lenguaje se maneja de esta manera, yo elijo palabras y las voy insertando en una cadena. Bien, entonces Lacan ve en el inconsciente que el funcionamiento de un lenguaje. Bien, y si el sujeto es inconsciente, el sujeto está sujeto a ese lenguaje, es producido por ese lenguaje, es un efecto de ese lenguaje, va a decir, de la estructura. Pero no de la estructura pensada como una cosa macro, sino de una estructura mínima, de la mínima molécula de estructura. Esto es algo muy típico del estructuralismo, ¿no? Y él va a decir, un sujeto va a ser la distancia, podríamos decir, de un significante a otro. Es decir, cuando aparece un sujeto va a ser lo que es un significante a otro. Es decir, un S1 a un S2. Es decir, por ejemplo, podemos pensar así. Una persona que dice, vos sos un nene de mamá. Siempre aparece un primer significante, ¿bien? Que es el sujeto, que podríamos decir es el sujeto, pero es el sujeto para el otro, para un otro, en relación a un otro, ¿bien? Y acá aparece la cadena lingüística mínima. Tienen que haber, por lo menos dice Lacan, dos significantes, porque un significante solo no quiere decir nada. Si yo digo, por ejemplo, casa, ¿qué me refiero? Casa de cacería, casa de hogar, ¿qué me refiero? No es claro, es enigmático eso en un primer momento. Entonces aparece una segunda significación que es casa del árbol. Bueno, ya ahí aparece y se entiende, produce un significado, aunque contingente, pero no deja de ser un significado posible, ya más entendido. Bueno, lo mismo pasa con el sujeto. Vos decís, nene, yo soy un nene. ¿Nene de quién? Nene de mamá, ponele, ¿no? O soy psicólogo de qué, de una institución, bien, siempre es para un otro, bien, entonces aparecen al menos dos significantes y eso produce un sujeto, bien,